Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Borgen Guille y yo soy Guille. Y hoy venimos con el resumen de estos juegos destacados, estas partidas del mes de julio. Y como bien ponía en el título, estamos de mal en peor. El año empezó muy bien, con un montón de partidas todos los meses, y ahora, bueno, pues se nota el verano, se nota que la gente está de fuera, que está de vacaciones y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, vamos a comentar estas partidas de este mes, que sé que habrá gente que diga, joder, pues si esto para ti es un mes malo, no te cuento lo mío. Pero bueno, vamos a seguir un poco el procedimiento de siempre. Empezamos hablando un poco del estado de los retos lúdicos de este año. Seguimos con Viejas Glorias, estos juegos que tienen bastante tiempo, pero que están muy bien y hemos rejugado este mes. Luego los zagales, esos juegos que no tienen tanto tiempo pero no llegan a ser novedades. Y luego las sorpresas, esos juegos que hemos probado por primera vez este mes y que nos han, pues, sorprendido generalmente para bien, ¿vale? Entonces nada, este mes han sido 71 partidas, a 40 juegos diferentes. 10 de ellos han sido nuevos. O sea, este mes sobre todo ha habido muy poco juego nuevo. Se nota menos novedad últimamente, menos quedadas a lo mejor, casas rurales y demás, donde se enseña mucho juego y se prueba mucho juego. Y sobre todo eso, pues bueno, poca cantidad de juegos, sobre todo esos a los que se le dan muchas partidas, esos juegos de campaña y demás. Pero bueno, en cuanto a los retos, hemos finalizado el reto del abecedario, nos faltaba la V y hemos jugado a Viaje al Centro de la Tierra, este juego de la línea de Verne que sacó Lupin, si no me equivoco. Ahora mismo estoy dudando, pero bueno, que van a sacar, bueno, sacaron la Vuelta al Mundo de 80 días y ahora van a hacer lo de las 10.000 leguas de viaje submarino, o las miles de leguas que sean. Y con eso pues lo hemos terminado. En cuanto al hardcore, avanzamos bastante, avanzamos la T hasta la W y llevamos 23 de 26 juegos. Nos quedan pues eso, X, Y, Z. La X, que siempre es un problema, pues veremos cuándo podemos sacarla. En cuanto al de jugar 100 juegos nuevos, bueno, que sabéis que ampliamos a 150, pues llevamos actualmente 120. Bueno, el 10x10, como ya lo habíamos completado, pues ya dejaré de hablar de él. En cuanto a jugar, a estrenar todos los juegos que están en mi ludoteca, siguen faltando dos. En este caso tenemos 48 de 50. Como veis, ha entrado alguno nuevo a la ludoteca, pero se ha estrenado. Siguen faltando ese Don't Get Got y ese Time Stories de la saga azul. Y de la parte de jugar a toda la colección, pues ahora mismo estamos en 287 de 371. Han salido algunos juegos de casa, por eso ha bajado ese número final, pero bueno, vamos aumentando el porcentaje, que es lo importante. Y en cuanto a mis partidas, pues ahora nos plantamos en 701. Se ha bajado un poco el ritmo, pero bueno, yo creo que todavía vamos bien para poder conseguirlo. Así que nada, vamos a lo importante, que es hablar de juegos. Y empezamos con esas viejas glorias, esos juegos un poquito antiguos, ¿vale? No tienen que ser muy antiguos, simplemente pues eso. Yo creo que en el momento que ya tienen más de un par de años, ya se puede empezar a considerar vieja gloria en nuestro mundo lúdico, ¿no? Y este mes se han rejugado algunos juegazos, la verdad. Y uno de ellos es el Trickerion, este juego de Richard Amann y Victor Peter, que sacó Mindclass Games y posteriormente Maldito Games. Y puede que no suene esta portada, que es la portada original, y que suene esta otra, que es la de la edición pues esencial, deluxe o como se llame, que es la que trajo Maldito Games en castellano, ¿vale? Este juego es un Eurogame de 2 a 4 jugadores, 60 a 180 minutos por partida y para 14 años o más. Este juego es bastante durete, pero como nos suele acostumbrar la editorial de Mindclass Games, suelen estar bastante bien implementadas las temáticas, aunque a veces sean un poco fantasiosas. En este caso somos magos, pero no magos fantásticos, sino magos ilusionistas, por así decirlo, que estamos, pues bueno, en una ciudad y vamos a representar diferentes
trucos, ¿no? De magia en un teatro. Entonces, este es un juego de programación de acciones. Vamos a distintos trabajadores. Es un juego de colocación de trabajadores mediante programación de a qué sitio van a ir. Nosotros tenemos en el tablero un mercado donde podemos ir a comprar materiales que necesitamos para nuestros trucos. Tenemos el callejón oscuro donde poder manipular un poco unas pequeñas reglas del juego o coger cartas mejoradas para que cuando vayamos a sitios tengamos mejores acciones. Tenemos luego la plaza del pueblo donde podemos contratar más ayudantes, podemos aprender nuevos trucos o podemos ir al banco a sacar dinero. Tenemos nuestro propio taller donde vamos a preparar esos trucos si tenemos los materiales necesarios y bueno, y hacer una gestión en caso de que tengamos determinados tipos de ayudantes. Y luego tenemos el teatro en el que podemos ir para preparar esos grupos bueno, en diferentes teatros de la ciudad. Y también para luego representarlos. Entonces vamos a hacer, cada uno va a poner las cartas de los sitios a los que va a querer ir y luego en orden de turno cada uno va a ir a uno de los sitios. Esto además es de esos juegos en los que el jugador que menos puntos lleva es el primero en jugar, cosa que hace que se equilibre un poquito la partida. Y cuando preparamos estos trucos de magia, nuestros trucos son representados con unas fichitas cuadradas, pero bueno, que se ponen en forma como de rombo, con distintos símbolos del palo de baraja de póker, que va a decir cuál de nuestros trucos es. Entonces los teatros lo que tienen son varias casillas de esas interconectadas, y cuando vamos poniendo trucos, si vamos haciendo conexiones entre ellas de unos símbolos que tienen, nos vamos a ir llevando beneficios, y cuando alguien represente en ese teatro también. ¿Y qué pasa? Que va a haber varios teatros a la vez. Y entonces, cada mago nos vamos a poder poner en la parte del teatro del tablero central en una columna que corresponde al día en el que estamos actuando. Jueves, viernes, sábado o domingo. Los que estén el jueves van a tener un beneficio de puntuación y dinero que te dan, porque sois los primeros y los que más impresionan, pero vas a tener menos tiempo para prepararlo, entonces vas a tener menos puntos de acción para poner trucos. Y en el domingo es al revés, vas a tener más tiempo para prepararlo, pero te vas a llevar menos cosas. Creo que era así, igual me estoy equivocando, pero me suena que era de este estilo. Sé que en uno tenías más cosas y menos, y así, pero bueno, tendréis una foto por ahí, lo estaréis viendo. La gracia está en que aquí hay un poco de si me pongo antes o después que los demás, porque en un mismo teatro puede haber fichas de diferentes jugadores. Entonces, cuando a alguien le toca actuar, que se hace jueves, viernes, sábado, domingo, ahí ya no hay orden de turno, y después de haber hecho todas las acciones, vamos a representar un teatro, y entonces cada jugador que tenga una ficha ahí se va a llevar las cosas que da su propio truco. Pero el resto de jugadores, o sea, el jugador que lo hace, se va a llevar en función de las conexiones que haya y de ese tipo de teatro concreto y de los ayudantes que le hayan acompañado en esa actuación. Entonces, cuando tú haces los de otros, se considera que es como artista invitado, viene, le muestras y demás, se va a llevar también el bonus o el negativo del día en el que estás actuando, pero tú ya has hecho esa carta. Entonces, si tú, por ejemplo, haces la actuación de otra persona y era la única que tenía en todos los teatros, ya no puede hacer más. Pero si tenía otra en otro teatro, pues puede hacer otra. Entonces también parte del juego es en ir poniendo trucos en diferentes teatros para que cuando otros lo interpreten, tú también te vayas llevando cosas y no tengas que ir tú solo a hacer el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, tiene bastante componente de esto de intentar anticiparse un poco a dónde te pones, cuándo haces determinadas acciones. También el sistema de adquirir trucos cada vez más complicados dependiendo de los puntos que tengas, está muy bien. La verdad es que es un verdadero juegazo, pero sobre todo quería transmitir un poco esa sensación de, joder, me pongo antes, me pongo después, separo o lo pongo todo junto, o cómo voy haciendo. La verdad es que esto es una maravilla. Llegará este mismo año la nueva expansión, así que muchas ganas, la verdad, muchísimas ganas. Y seguimos con el Banquete de Odín, este juego de Uwe Rosenberg que sacó Feuerland Spiel y Maldito Games en castellano. Es el mítico Eurogame de 1 a 4 jugadores, 30 a 120 minutos por partida y para 12 años o más. Recientemente se está hablando de una secuela que va a ser de este juego, se llama The Danes, básicamente. Y es uno de los juegos más grandes que tiene Uwe Rosenberg, que mezcla cosas, sorpresa, de los diferentes juegos de V. En este caso vamos a ser, pues por así decirlo, vikingos pues bueno, la zona nórdica y demás, y lo que vamos a hacer es ir consiguiendo pues comida y diferentes alimentos para ir haciendo banquetes en nombre de Odín, del dios nórdico, y mientras tanto vamos a ir como consiguiendo
unas fichas, porque esto luego se va a ir poniendo en modo de Tetris, que vas a ir guardando en una zona que tienes en tu tablero principal, y que son pues como distintas reliquias, o pues bueno, objetos que vas consiguiendo, pues ya sea comerciando, ya sea invadiendo otras tierras y saqueando, y cosas así. Entonces el juego tiene un sistema de colocación de trabajadores en los que tienes un tablero donde aparecen un montón de acciones diferentes divididas en filas y en columnas. La columna indica con cuántos trabajadores tienes que ir. Nosotros empezamos con 6 o 7 y vamos a poder tener hasta 12 creo que eran. Y entonces en la primera columna con ir con 1 puede, ya está, en la segunda tienes que ir con 2, en la tercera con 3 y en la cuarta con 4, pero si vas con 3 o 4 te llevas un pequeño beneficio. Y luego las filas están más o menos ordenados por tipología, pues aquí si tienes barcos puedes ir a pescar o a cazar ballenas, en esto puedes ir a saquear si tienes espadas y no sé qué, en esta puedes ir consiguiendo oficios que son como cartas que vas bajando y que te van mejorando las acciones con pasivas y cosas así, puedes ir al mercado, puedes ir a conseguir, a intentar explorar nuevas tierras, que es coger una loseta grande de isla, que son más zonas para poder poner estas fichitas, generalmente azules y verdes, con unas restricciones de colocación, las verdes no pueden ir adyacentes entre sí. Bueno, la verdad es que tiene un montón de profundidad, tiene un montón de cosas y está genial el juego, pero sobre todo que aquí también está mucho eso del pisarte las acciones, porque como la parte para hacer acciones es ese tablero central de filas y columnas, si te quitan las acciones que quieres hacer, vas a tener problemas, pero es que luego al final de cada ronda tienes que alimentar, tienes que hacer ese banquete, también colocando unas fichas, en este caso las rojas o las naranjas, que si pones dos iguales, una puedes poner horizontal y otra en vertical, y tienes que intentar llenar una fila que cada vez es más grande según van pasando rondas. Entonces tienes que hacer ese equilibrio entre conseguir alimentos y conseguir pues loot, básicamente, o sea, reliquias y objetos y demás para ir guardando, que te van a dar, aparte de puntos al final de la partida, o mejor dicho, no quitarte puntos al final de la partida, cuanto más de tu tablero personal rellenes, vas a ir cada ronda cobrando más dinero y además si los colocas de una manera concreta te vas a poder ir llevando ciertos beneficios cada ronda. Entonces la verdad es que bueno, está muy bien este juego, es verdad que tiene bastante tiempo, por lo que últimamente pues no se habla mucho de él, pero me apetecía sacarlo un poco a calición por eso, por el pedazo de juego que es y sobre todo porque fue casualidad, porque ya y había pensado hablar de él, había jugado él hace poco cuando justo se anunció la secuela esta que sacará en el año que viene de los daneses. Pero vaya, este Banquete de Odín, la verdad es que yo creo que de lo mejor que tiene V. Pero bueno. Vale, y terminamos estas viejas glorias con un juego ya de un corte más familiar, que es el Welcome to Perfecto Hogar, que este juego de Benoit Turpin, que sacó Blue Cocker Games, y aquí en castellano SD Games, tanto las versiones de Welcome to Las Vegas, del Welcome to the Moon y todas las expansiones que tiene. Este juego de 1 a 100 jugadores, la primera vez, luego baja, porque es básicamente el número de hojas que te vienen, es un flip and write de unos 25 minutos por partida y 10 años o más. ¿Y qué es esto de un flip and write? Tú vas a tener una hoja que van a ser 3 calles de casas, que creo que además serán 10 casas, 11 casas y 12 casas, ¿vale? Y nosotros somos como agentes inmobiliarios que queremos hacer el mejor barrio en la época dorada de la vivienda, ¿no? Como en esta burbuja que estamos ahora. Y básicamente es como que estamos intentando vender casas a gente, esa es la temática, ¿vale? Entonces, la cosa está en que va a haber 3 montones de cartas y en cada ronda se van a dar la vuelta a una de las cartas de ese montón, quedando 3 parejas de números del 1 al 15 con símbolos de acciones que podemos hacer. Entonces tú lo que vas a hacer es que en cada calle puedes escribir en la casa que quieras, pero siempre van a tener que ir de menor a mayor. Entonces, presumiblemente del 1 al 15 siempre que puedas, ¿vale? Pero claro, como no hay 15 casas en ninguna fila, pues te puedes ir saltando números y cosas así, ¿vale? La gracia está en la acción que haces al lado. Hay una que es, pues por ejemplo, hacer un bis, que es poner otra casa extra, pero te va a ir restando puntos al final de la partida. Otro que si lo pones donde hay una piscina, te dará puntos al final de la partida. Otro que te permite modificar ese número con más menos 2, pudiendo llegar del 0 al 17, y que el que más use de eso se llevará puntos al final de la partida. Es todo de mucho hacer puntos, ¿vale? Hay unos parques que cuantos más parques pongas en cada calle, más puntos te van a dar. Y luego el tema de las vallas. Tú puedes poner una valla entre 2 casas cualesquiera para ir haciendo parcelas de diferentes tamaños. Y es que hay unos objetivos que el primero que los haga, hay 3, el primero que los haga se va a llevar más puntos que el resto y suelen tener que ver con estas parcelas, pues con hacer 2 o 3 parcelas rellenas de tanto tamaño, cosas así, ¿vale? Hay un montón de objetivos diferentes y es una de las maneras de acabar la partida. La partida puede acabar de 3 maneras: que alguien llene todas sus casas, que alguien cumpla los 3 objetivos o que alguien no pueda poner ninguna casa 3 veces en total,
¿vale? ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, has puesto ciertos números de tal manera que ya solo te caben números menores que el 3 y entre el 8 y el 10, y te sale un 13, luego un 7 y luego un 12, pues ya no puedes poner, ¿vale? Pero vaya, la verdad es que es bastante sencillo, pero bastante gratificante. O sea, yo hacía tiempo que no jugaba, lo jugué con una expansión de un tema de Navidad, que podías ir poniendo guirnaldas y no sé qué, pero vamos, que sacaron varios mapitas como diferentes para ir, pues eso, completando estas cosas y que no fuese siempre igual. Luego tiene un modo avanzado y demás, pero bueno, la verdad es que el juego está muy muy guay, por eso sacaron luego campañita esta de Welcome to the Moon, que son como 8 partidas diferentes con mapas diferentes, pero bueno, el clásico está bastante bien y por eso me apetecía comentarlo un poquito. Pero vaya, vamos a ir fluyendo hacia estos zagales, estos juegos que tienen poquito tiempo, pero que no llegan a ser no verdad, pero me apetece hablar de ellos sin considerarlos viejas glorias, ¿vale? Y vamos a empezar con este IA Puzzle Espacial, o el AI Space Puzzle, que sacó Smart Flamingo y hace no demasiado Maldito Games. Este juego de 2 a 5 jugadores, 30... unos 30 minutos por partida, yo creo que diría, y 8 años o más. Es un juego de deducción cooperativa, ¿vale? Y hace poco hice un vídeo sobre juegos de deducción, que os dejaré por aquí arriba, pero no metí este porque es de esos juegos en el que hay uno que da pistas a los demás y el resto tienen que deducir. Entonces, como no todos están deduciendo, pues no lo quise meter. Y en este juego al final, es lo que decía, va a ser un poco sensación código secreto, de hay uno que está dando pistas a los demás, tenemos una cuadrícula de habitaciones, 6 astronautas de colores y 4 símbolos, ¿vale? Que son como botones que hay que pulsar en la nave. Y nosotros somos la inteligencia artificial de la nave que queremos decirle a los astronautas qué tienen que hacer. Para eso tenemos una pantallita y en los diferentes escenarios que hay un montón de distintas dificultades y demás, tú vas a intentar dar unas fichas con unas pistas, perdón, con unas fichitas que tienes, con distintos símbolos, distintos colores, distintos... otra simbología distinta que están puestas en las casillas del tablero central, para ir diciéndole a los demás cómo tienen que colocar los astronautas. Y entonces tú tienes una carta que te dice dónde tienen que ir 4 astronautas y qué botón, entre comillas, tienen que pulsar, qué símbolo tienen que tener de ese círculo, cuadrado, triángulo y hexágono, creo que es. Y entonces tú le vas dando pistas al resto de jugadores en un número determinado de rondas según el escenario, y el resto tienen que ir haciendo movimientos de mover astronautas y seleccionar qué botón o qué símbolo tiene cada uno de los astronautas. Y entonces la gracia está en que dependiendo del escenario, los astronautas pueden hacer más o menos movimientos, tú puedes usar más o menos fichas para dar pistas, y sobre todo, qué fichas puedes usar, porque en las más fáciles puedes poner colores, y entonces tú le pones este símbolo, este color, y ya no tiene pérdida, pero en otros ya es más complicado, y tienes que empezar a ideártelas de cómo darle la pista para que cambie el color de este por el de este, para que mueva este a este sitio, y demás. La verdad es que está muy guay, muy muy chulo, y es que además es de estos juegos que cada poco tiempo vuelve a salir en casa y volvemos a echar alguna partidita porque está muy guay. Ya hemos hecho chopocientos escenarios, estamos ya con los más complicados que te empiezan a meter incluso cosas como de las fichas que has usado para dar pistas, tienes que quitar una para el resto de la partida y no la puedes volver a usar, hay alguna fila o columna que no vas a poder poner ningún astronauta en ella cada ronda y cosas así. O sea, te van metiendo un montón de limitaciones. Pues bueno, si se os da bien, pues para que podáis hacer un poquito más de dificultad en este juego, que la verdad es que está muy muy chulo. Vale, y seguimos con Daitoshi, este juego de Dani García que sacó de Beer el año pasado, si no me equivoco, que es un Eurogame de 1 a 4 jugadores, 120 minutos por partida y 14 años o más. Y creo que es uno de los diseños más complejos que tiene Dani. Es verdad que la Arbórea también es complejo, pero sobre todo porque es raro de entender, no tanto de dureza de mecánicas. Y en este Daitoshi, que pertenece también a la Kemushi Saga, esta que ha hecho de Beer, estamos como construyendo una ciudad, todo muy como industrializando, ¿no? Contaminando mucho y demás, y pues los yokais, que son los espíritus del bosque, como que se van a ir enfadando con nosotros. Entonces este juego es un rondel en el que nos vamos a ir moviendo hasta 2 pasos por ronda, salvo que gastamos un recurso y demás, para hacer una acción que está ahí, pero cada vez que hacemos esa acción, uno de los yokais se va a enfadar con nosotros. Entonces tenemos que ir equilibrando las acciones que hacemos, que son, pues al final, construir más espacios de acción en la ciudad, energizar zonas
de acción para que sean un poco más potentes, podemos, pues bueno, también comerciar en el exterior y cosas así, vaya. Entonces la cosa está en que tenemos que ir equilibrando esos enfados de los yokai porque cuando ya se han enfadado como 2 veces contigo, tienes 2 fichas de ese tipo, te van a empezar a perjudicar a tu tablero personal. Que el tablero personal lo que tiene es sobre todo el tema de la producción. Tú en tu ronda puedes o hacer una acción de esta de rondel o producir. Y entonces vas a activar una serie de edificios que vas a ir consiguiendo con otras de las acciones que hay y demás. Y con eso el problema es que si se van enfadando contigo los yokai, vas a tener problemas. Pues que te va a costar más vapor, que es uno de los recursos que hay en el juego, activar los edificios para producir. Vas a poder tener menos trabajadores, que luego se ponen en el tablero central para hacer bonus extras cuando te vas moviendo. Puedes tener que cuando produzcas te lleves menos cosas. Puedes tener pues que cuando vas haciendo ciertas acciones vas ganando como agua o carbón, que es un track que va subiendo, bajando, y que cuando te vas acercando al centro te vas llevando cosas, pues te va a dar menos vapor. Si te has ido mucho para arriba y vas bajando luego hacia el centro, pues cada paso que vas dando te van dando más vapor. La cosa es que en este caso, pues te dan menos, básicamente. Y bueno, la cosa esta, que si tienes mucho de esos te va perjudicando. Pero es que al final de la partida, cuando tú vas quitando estas losetillas, vas abriendo un camino a unos tracks que hay en el juego, y que es cómo se va a puntuar al final de la partida. Según vayas avanzado en cada track, que es uno de los beneficios que vas a hacer de hacer distintas acciones y demás, te van a puntuar distintas cosas al final de la partida. Y una de ellas, que además es la más importante, te va a dar en función de cuántos yokais tengas 0 fichas, te van a dar puntos positivos, y de los que tengas 2 te van a quitar puntos. Entonces tienes que equilibrar mucho eso para, aparte de que no te perjudique en tu día a día, por así decirlo, que al final de la partida lo puedas puntuar. Luego hay otro que es, pues bueno, básicamente por haber mejorado mucho los inventos, por haber participado en una cosa que es la mega máquina que está por ahí. Bueno, no quiero meterme tampoco demasiado a explicar mecánicas, pero la verdad es que estos juegos que aprieta un poquito, pero sobre todo que cuesta de ver un poco cuál es el flujo del juego, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que jugué hubo muchísimas rondas de producción, porque puedes hacer cada 2 rondas, podrías hacerlo, o sea, nunca puedes hacerlo 2 seguidas, y entonces había mucha producción, pero que además cuando el otro lo produce tú le puedes seguir, y entonces así ganas también cosas, ganas menos que si lo hicieras tú, pero ganas cosas. Entonces había mucha producción, mucho recurso, y entonces mucha acción muy potente. Y la última parte que jugué este mes eran como intentar todo el rato estar haciendo acciones un poquito más pobres, pero hacer muchas acciones. Y entonces al final, pues bueno, fueron puntuaciones muy diferentes, fueron sensaciones muy diferentes, pero también se notaba eso, el decir, vale, es que pueden salir partidas distintas, y sobre todo que cuanto más sabes jugar, más puedes intentar optimizarlo, ¿no? Pero la verdad es que, joder, está muy guay, ahora que además están con el aniversario de Vir, que tiene un montón del 50% y tal, yo creo que merece muchísimo la pena este Daitoshi, así que nada, aquí os lo dejo comentado. Y por último, en estos zagales hablamos de That's Not a Hat, la versión incógnito, que es la que ha salido hace muy poquito. Este juego de Casper Lab y Johan Servais, que sacó Ravensburger en su edición multidioma, y es un juego de 3 a 8 jugadores, 15 minutos por partida y 12 años o más, ¿vale? Al final, el That's Not a Hat empezó con la versión rosa, luego la Pop Culture, que es la verde, y ahora ha sacado este incógnito, que van mejorando, añadiendo alguna reglita por cada versión, y esta, pues bueno, es un poco diferente. ¿Por qué? El That's Not a Hat es un juego memory, en el que tú tienes que ir pasando, regalando cosas a otros jugadores, y pues claro, tú vas a tener una carta siempre delante, cuando te llegue otra tienes que pasar la que ya tenías, porque está feo regalar lo que te acaban de regalar. Y es de estos que dices, te paso no sé qué, te regalo, pues eso, un sombrero, que de ahí viene el nombre del juego. Y entonces el otro puede o aceptarlo o decirte, eso no es un sombrero, y darle la vuelta. Entonces sí, el que se haya equivocado se lleva esa carta como punto de penalización. Si alguien llega a 3, pierde, y gana el que menos cartas de penalización hubiese tenido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la versión Pop Culture, aparte de, o sea, la carta por detrás te dice hacia qué lado la tienes que pasar. Pues en la Pop Culture te decía, en vez de solo izquierda o derecha, también una opción de mandársela a quien quisieras. Pues en este incógnito tienes eso también incorporado, pero es que además, en el incógnito, las cartas, en vez de ser objetos, son conos disfrazados de personas, de gente. Y entonces tú lo que tienes que hacer es darle un nombre a ese cono. Pues por ejemplo, un cono en un Fórmula 1, pues lo puedes llamar Fernando Alonso. Entonces, pues tú vas pasando a Fernando Alonso, a Da Vinci, a Pepe, a quien sea,
Y entonces ahí está también un poco la cosa, que no es tan fácil acordarte de, vale, esto era un capibara o esto era una lámpara, sino de, mierda, ¿qué nombre le habían puesto a este? ¿No? Entonces está muy guay. Además yo siempre digo que en el Death Note Hat la partida buena es la segunda, porque ya tienes todo lo que ha pasado en la primera, y en la segunda, que hay cosas, objetos nuevos, te puedes empezar a mezclar con los anteriores y se dan unas sensaciones muy muy graciosas y unas partidas, unas situaciones muy divertidas. Pero bueno, en este incógnito eso, tiene ese modo, y luego tiene uno en el que cada vez que lo pasas le tienes que ir cambiando el nombre, que eso ya es una ida de olla. Pero vaya, hablo de este incógnito porque es el que he jugado este mes y el que es así un poco más reciente, pero la verdad es que cualquier Death Note Hat es muy divertido y yo lo recomiendo mucho como party, y cuanto más gente mejor, para que se cree también haya más objetos y más caos mental. Vale, vamos con las sorpresas de este mes. Y es que este mes, pues bueno, se han probado pocos juegos nuevos, para mí, 10 en concreto, como ya había comentado al principio, pero algunos muy chulos. Y empezamos con, además el que fue el primero, que creo que fue el 1 de julio, que es este Thunder Road Vendetta, este juego que sacó Restoration Games, reimplementando el antiguo Thunder Road, y que ha sacado Bumblebee muy exitosamente, he de decir, en castellano. Este juego de 2 a 4 jugadores, 45-75 minutos por partida y 10 años o más, es un juego de carreras estilo Mad Max, totalmente caótico, totalmente aleatorio y absolutamente divertidísimo. Vamos a tener un tablero que son 3 losetas con casillas en las que vamos a ir avanzando, y es una carrera. La cosa está en que cuando alguien vaya a salir de la última casilla, se pondrá, o sea, una loseta nueva, y la que esté más atrás se retirará del juego. Y si hay alguien ahí, explota, desaparece su coche. Cada turno vas a tirar 4 dados y vas a mover 3 coches, porque tú tienes 3 vehículos. Y el cuarto dado lo vas a poder usar en uno de tus turnos de mover coches, que se van a ir cambiando de jugador, para ponerlo en una zona que es como tu consola de mandos y hacer como una acción especial, ¿vale? Y después de cada movimiento, si terminas detrás de algún coche, le puedes disparar, y pues todo esto va con dados, pues disparas y según el tamaño del coche, le das, no le das, y pueden pasar varias cosas cuando les des, desde que pierda el control, desde que caiga un cacho de chapa y le da el de detrás y cosas así. Si en algún momento a un coche le han dado 2 impactos, se queda desactivado, vamos, no me acuerdo de la palabra incapacitado, y si alguien tiene todos sus coches incapacitados o eliminados, está fuera de la partida. En ese momento aparece la línea de meta, y el primero que llegue gana, o el que elimine a todos los coches de los demás. ¿Qué pasa? Que tú cuando incapacitas un coche luego lo puedes reparar con una de estas acciones especiales, pero si te chocas contra ciertos terrenos, te sales de la carretera por un lado o hay algún otro efecto que puede eliminarte el coche directamente, se te va a tomar por saco. Pero es que lo más divertido de este juego es el tema de los choques. Y por eso, cuanto más gente esté jugando es mejor. Porque cuando tú entras en una casilla con otro vehículo se produce un choque. Y se van a tirar unos dados que va a decir cuál de los dos coches, el que ha chocado o el que estaba, que se pone uno encima de otro, entonces el de arriba o el de abajo, se desplaza. Y con un dado se dice hacia qué lado se desplaza de los 6 que tiene adyacente. Y entonces eso puede generar otro choque, puede generar que entre en un peligro, puede generar que se choque contra algo y se destruya, pueden pasar un montón de cosas muy divertidas. Hay también, pues bueno, las expansiones añaden algunos tipos de terreno extra, rampas que puedes ir saltando, tu coche que esté en llamas y que pueda hacerte correr más o que explote. Bueno, hay un montón de cosas y es súper divertido, pero de estos juegos que lo importante es pasarlo bien y que sea caótico, no analizar tu turno al detalle, no intentar ganar siquiera, es disfrutar del caos, del pues te disparo, pues intento esquivar por aquí, pues meto un helicóptero que te va a disparar, no sé, o sea, hay un montón de situaciones que se pueden dar que son muy divertidas, y la verdad es que me sorprendió que me gustase tanto. Porque yo digo, bueno, esto seguro que está guay y tal, pero joder, lo jugué y además yo creo que no he ganado nunca, y me lo he pasado teta. O sea que la verdad es que muy recomendable este Thunder Road Vendetta. Sé que está prácticamente agotado en todos sitios, sobre todo la edición esta que te venía con todas las expansiones y tal, pero que bueno, que a final de año la reeditarán junto con la expansión esta que hace como un circo de estos de rallies de demolición, de que se van chocando entre ellos sin que sea carrera. Pero bueno, muy chulo este Thunder Road Vendetta. Y continuamos con otro TH, que no es Thunder, sino Zorgal o Torgal, este juego de Portal Games que ha sacado Maldito Games hace muy poquito,
Este juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, 90-120 minutos por partida y para 14 años o más, ¿vale? Este juego está basado en unos cómics polacos, si no me equivoco, que allí son bastante famosos y que aquí creo que no conocía prácticamente nadie. Y es un juego en el que vamos a hacer una serie de escenarios, sin llegar a ser una campaña, pero que podría serlo, en el que vamos a representar pues diferentes héroes de este mundo así medio nórdico, vikingo y demás. Y pues bueno, es un juego cooperativo en el que pues tenemos en cada escenario una misión que cumplir y un montón de condiciones que nos pueden hacer perder. Cada ronda se va a sacar un evento, que van haciendo cosas y demás. Pero bueno, se juega en un libro que va a tener distintas áreas separadas por fronteras, nos vamos a ir moviendo por ellas, en cada área que estemos podemos hacer distintas cosas y demás. Pero la gracia de este juego está en dos cosas. Primero, en un tema de los setas de Tetris. Cuando nuestro personaje va a tener una zona donde vamos a poder poner esas losetas de Tetris que van a representar heridas. Cuando se hacen heridas de diferentes tamaños, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que poner una pieza de Tetris con ese número de casillas y colocarla en nuestra zona de heridas. Si en algún momento no la podemos colocar, morimos. Entonces está muy guay ese puzzle, aparte de, joder, me han pegado, no vale, es que si lo hago de cierta manera, luego puedo conseguir sobrevivir a determinada torta que me den. Pero es que estas mismas fichas también se usan para el combate. Cuando tú te enfrentas a enemigos, se ponen unas cartas que son como con zonas cuadriculares, si son varios se ponen adyacentes, un poco a los Sleeping Gods, y cuando pegas con esas losetillas y las tienes que ir poniendo de tal manera intentando cubrir unos corazones que son las vidas que tiene el enemigo. Hay otras casillas que te dan beneficios si las cubres, pero otras que te dan, pues, golpes, que sería como el monstruo contraatacando, lo que sea, ¿vale? Entonces, tiene ese componente puzzle que está muy chulo. Y luego la otra cosa es el sistema de acciones. Tú vas a tener, creo que eran 7 acciones, que se ponen en fila unas cartas que representan esas acciones, ¿vale? Ordenadas numéricamente. Y vas a tener 4 fichas, que son de estas de póker así buenas, que van a ser las acciones que vais a poder hacer por turno. Entonces, esas 4 fichas van a estar asignadas a las cartas de acción, entonces vas a tener que coger una y mover la otra carta de acción para hacer esa acción, ¿vale? Y bueno, le das la vuelta para indicar que está gastada. Entonces tenéis 4 acciones por turno entre todos. ¿Qué pasa? Que aparte de esa cosa de no puedo hacer otra vez la misma acción con la misma ficha, es que esas cartas te dan beneficios extra en función de cómo estén colocadas las fichas. Hay algunas que si es la primera vez que se hace esa ficha, esa ronda, o sea que solo está esa ficha debajo de esa carta, te da un beneficio. Y hay otras que te da beneficio en función de las fichas que haya a su izquierda, por ejemplo. Entonces te interesa hacer primero esas acciones y por último la otra. Y estas acciones pueden ser desde moverse, combatir, intentar aportar recursos a determinadas zonas para como avanzar la historia o hacer ciertas acciones. Podemos hacer una acción de viajar, que es con estas losetas también de polímenos ir avanzando por una ruta y llevarnos distintos recursos y beneficios. Otra que es recolectar y ganar otras cosas. Bueno, tienes un montón de cosas que puedes hacer, incluso pues eso, combatir con enemigos. Pero lo que os decía, esta puzzlecito también de en qué orden voy haciendo las acciones y qué acciones voy haciendo, está muy chulo. Y además, en medio del juego puedes ir cambiando esas cartas de acción para conseguir otras mejoradas y que te cambian la distribución de las acciones. Porque yo, por ejemplo, la acción de mover era la 17 y estaba colocada en la 5ª opción. Si la que mejoras es la 5, a lo mejor en vez de la 5ª posición se va a poner en la 2ª y va a correr el resto hacia la derecha. Entonces ya te cambia un poco la dinámica de, joder, yo es que siempre hacía esto y luego me movía, o primero me moví y luego hacía lo otro, pues ahora lo tengo que hacer de otra manera. Y todo esto en 9 rondas, intentando que no pasen cosas que hacen que perdamos y cosas así. La verdad es que, bueno, me ha sorprendido mucho la mecánica. Yo este juego ya le tenía ganas de hace tiempo, pero me ha parecido muy chulo y es verdad que, bueno, que luego pues la narrativa que tiene está bien, las misiones que tienen, pues bueno, son variadas, pero vaya, está... O sea, que no os esperéis tampoco una campaña así súper revolucionaria y con una historia maravillosa, que está muy bien, pero que al final es eso, es uno de estos juegos de cooperativos, de ir haciendo distintos escenarios y demás, pero sobre todo eso, muy guay el tema de estas mecánicas que me parecen bastante innovadoras. Vale, y por último, como sorpresa, voy a hablar de Dead Cells, el juego de mesa, el Roguelite Board Games, este juego que sacó
en, no sé si fue Kickstarter, GameFound o que fue Scorpion más que, y que va a sacar de Beer en castellano creo que el año que viene, no sé si a final de este año o el año que viene, ¿vale? Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, 45 minutos por sesión y 14 años o más, y que es una implementación de este Dead Cells, que es un videojuego de estos de roguelite. ¿Qué es este término? Es básicamente uno de esos juegos de que tú haces runs, o sea, haces partidas en las que llegas hasta cierto punto, te matan y tienes que volver a empezar. La cosa es que cada vez que empiezas vas mejorando un poco tu personaje, y entonces en este juego vamos a hacer eso mismo. Tenemos que hacer distintas runs, distintas partidas en las que estamos intentando llegar a un boss o incluso llegando, entonces si le matamos acaba la partida igual, pero ahora ya empiezas desde otro sitio, y si no, si te matan o no has conseguido llegar por lo que sea, pues tienes que volver a empezar, pero vas mejorando tanto el estado general, pasivamente por así decirlo, como tu propio personaje con nuevas cartas y demás, porque al final el juego pues se basa mucho también en el combate que tiene, y que es un combate que va con cartas y que es situacional, que está muy chulo, porque se considera que vuestros personajes, que están todos juntos en una misma zona, y vais a tener personajes generalmente a un lado, pero también te pueden aparecer al otro lado. Y entonces, tus cartas van a tener acciones que vas a hacer en cada una de las fases del combate. El combate va a tener 3 fases, y entonces la cosa está en que vamos a hacer de izquierda a derecha en la zona de juego, empezando, en este caso por el enemigo que tuvieras detrás, pero normalmente empiezan los héroes y luego los enemigos, todas las cosas que sus cartas tengan en esa fila. Luego se hará la segunda fila, luego la tercera. Entonces si consigues derrotar a un enemigo antes de que actúe, cosas así, se hace bastante estratégico. Pero es de estos juegos con comunicación limitada con tus compañeros, y en el que cada ronda se van a jugar 3 cartas. Si sois 2 jugadores, 2 y 1. Si sois 3, una cada uno. Si sois 4, hay uno que no juega carta. Y con eso intentar hacer combos en los que poder derrotar a esos enemigos. De vale, pues en la primera ronda pegamos 2 a este que tiene 2 de vida, pues este ya no nos pega, en la segunda vamos a hacer esto otro y tal. Pero todo esto intentando hablar muy poquito, creo que podías decir solo una de las cosas que tuviera cartas, pues por ejemplo yo pego en la ronda 3, en la fase 3, y ya está. Pero la verdad es que está muy chulo, o sea, porque tiene ese combate un poco táctico. Luego con el boss, hemos llegado solo al primero y nos ha reventado, no nos lo hemos, o sea, hemos echado creo que 4 runs y no hemos podido con él, pero claro, la gracia del juego está en el irte mejorando cada vez más, ir sabiendo ya un poco la dinámica, y el juego luego va subiendo de dificultad para adecuarse a esa mejora que tú vas llevando, ¿no? Pero la verdad es que, lo dicho, me sorprendió bastante porque me pasó también un poco con el Slide Spire, que dije, a ver cómo adaptan un videojuego a juego de mesa en este caso. En el Slide Spire era muy fácil porque era juego de cartas y ya está. Aquí cambiaba un poquito, pero bueno, yo no he jugado al videojuego y me ha gustado bastante. Yo creo que será un buen éxito cuando los saque de Beer, porque la verdad es que, pues bueno, encima de estos para jugar solitario es una maravilla, pero si no, para hacer como campañita de ir haciendo más. Y además es que es eso, que un run, o sea, una prueba, o sea, una partida, es que es eso, media hora, 3/4, entonces puedes jugar una y dejarlo, o puedes echar 7 seguidas, entonces no tienes esa limitación de otras campañas, que son partidas más largas, o que necesitas seguir incluso la narrativa. Es que aquí puede meterse uno de nuevas y va a jugar perfectamente el resto de la campaña, o luego salirse, entrar otro, cosas así, pero bueno. Y nada, estas han sido las sorpresas de este mes, que como os decía, ha sido un mes flojete en cuanto a juegos probados y partidas y demás, pero aún así, bueno, yo creo que ha habido bastantes buenos juegos, de diferentes también durezas, temáticas y públicos. Así que nada, hasta aquí este vídeo de juegos destacados de estas partidas del mes de julio. Espero que estéis teniendo un buen verano, que sobreviváis al calor. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, como siempre, que ayuda mucho al canal. Podéis dejar un comentario de qué juegos os han sorprendido a vosotros este mes, si tenéis alguna opinión de los juegos que he estado comentando, o si hay alguno que, pues bueno, como sabéis, en Instagram dejo siempre el resumen de todos los juegos a los que he jugado el mes, de esto con la aplicación de VG Stats. Pues si hay alguno de los que salgan ahí que os gustaría que comentase, pues lo podéis poner también. Si no estáis suscritos os podéis suscribir, que ayudéis muchísimo al canal. Y espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en el siguiente. Adiós.